María, como os decía, María Lameiras Fernández es doctora en Psicología y es catedrática de la Universidad de Vigo y desarrolla allí su labor docente e investigadora en el ámbito de estudios de género y sexualidad, siendo la primera catedrática en España con este perfil académico. Su investigación se centra principalmente en la violencia machista y sexual, la educación sexual integral, la pornografía, la objetivación de las mujeres y las violencias digitales que afectan especialmente a adolescentes y jóvenes. Ha liderado más de 30 proyectos de investigación y cuenta con más de 150 publicaciones científicas. Entre sus trabajos más recientes destacan investigaciones sobre el acoso sexual online, basado en imágenes, las ciberviolencias en las relaciones de adolescentes y la prevención de la violencia sexual facilitada por las tecnologías. Su trayectoria internacional incluye estancias de investigación en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Ha trabajado en la Universidad de Princeton junto a Susan Fiske, ¿se dice? Sí. Una de las mayores referentes internacionales en el estudio del sexismo y los estereotipos de género. En la Johns Hopkins University, con la reconocida experta en violencia de género Jacqueline Campbell. En George Washington y en la Universidad de Texas en El Paso, profundizando en los estudios de género y sexualidad. Y más recientemente en el Karolinska Instituto de Suecia, donde ha investigado sobre violencia de género, violencia sexual y masculinidades. Más allá de la universidad, ha participado como experta en la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y en la Estrategia de Salud Sexual de Andalucía. Lleva además más de 2 décadas colaborando con centros educativos en el diseño e implementación de programas de educación sexual integral y prevención de las violencias machistas. Su trabajo de transferencia incluye también experiencias pioneras de intervención con agresores sexuales en prisión. Así como programas dirigidos a mujeres en situación de prostitución, víctimas de trata y supervivientes de violencia sexual, tanto en España como en colaboración con organizaciones de Estados Unidos y México. Como saben, la asociación organizadora de esta conferencia es la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, primera organización de mujeres y feminista que hace ya más de 43 años hicimos que emergiera el tema de la violencia de pareja. Posteriormente también hemos incluido en nuestro trabajo otros programas como el de la prostitución. Atendemos a mujeres en prostitución, dándoles atención psicológica, jurídica y orientación laboral. Y también llevamos a cabo un programa que nos parece muy interesante y necesario, que es unos talleres que se realizan en los institutos y que los conduce una pareja chico y chica, jóvenes, que hablan de la violencia a los alumnos y alumnas. Debo de decir que al principio había reticencia, incluso por parte del profesorado y por parte de los jefes de estudios, a este programa que les parecía, o este taller que no les parecía muy interesante, y actualmente nos piden muchos más talleres de los que podemos ofrecer. Y también es importante destacar cómo al principio el alumnado recibe un poco así a los que dan el taller, a los dos educadores que dan el taller, son 2 personas perfectamente preparadas y sin embargo al final agradecen muchísimo, sobre todo las chicas, agradecen mucho el taller y más de una chica, muchas chicas, le han dicho a estos jóvenes que dan el taller: estoy sufriendo violencia y no me había dado cuenta. Bueno, pues una vez explicado por qué nosotras, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, llevamos a cabo todos estos programas, incluido el de una serie de conferencias que organizamos a lo largo del año, la última es la de hoy de María, diferentes conferencias relacionadas con los temas objetos del trabajo de nuestra comisión. Ahí fuera tienen lo que es la comisión, tienen unos folletos. La conferencia luego la van a poder ver otra vez por YouTube y las editamos también y la enviamos a todas las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y a otras muchas bibliotecas de toda España que nos la solicitan.
Y sin más no me quiero entretener y le doy la voz a María, que insisto, agradecemos muchísimo que esté hoy aquí entre nosotras y con un tema de conferencia tan importante, sobre todo hoy en día. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme hoy aquí, en este lugar tan emblemático, en donde me siento privilegiada de poder estar compartiendo mi trabajo y, por supuesto, agradecer a todas las personas que habéis venido y que estáis interesadas en compartir conmigo pues, este tema que lamentablemente sigue siendo un tema de actualidad o cada vez podríamos decir de más actualidad, porque en vez de superar las violencias, lo que hacemos es perfeccionar la forma en la que se ejercen las violencias contra las mujeres, contra las niñas y mujeres, lamentablemente. Bueno, me voy a levantar porque yo tengo así como una especie de gerencia por la representación. No, esto de estar sentada pues que no me va muy bien, entonces voy a poner los micrófonos para aquí. Yo creo que va a ser suficiente porque tengo mucha tono de voz. De hecho, yo llevo 35 años en la universidad dando clase y usualmente doy clase a las 4 de la tarde, porque no se preocupen que no se duerme nadie. Y entonces pues es una hora muy buena para que yo dé clase porque no dejo que nadie se eche la siesta. Así que el tono de voz es importante. Bueno, pues van a ver que yo también pierdo un poco la noción del tiempo. Es importante que me aviséis porque yo empiezo y podría estar aquí horas literalmente, de pie, hablando, porque es un tema que creo que tenemos un problema con el... Espera, llévatelo, ¿no? Sí, porque tenemos se acopla. Un problema con el sonido. Apágalo. Bueno, parece que hemos tenido ya un boicot al tema y ahora pues ya superado el boicot vamos a empezar. Bueno, entonces, como digo, este tema, lo que trabajo, en general todos los temas en los que estamos trabajando con el equipo, que tengo la fortuna de compartir, está aquí una compañera también, Águeda, que bueno, pues, nos conocemos ya hace mucho tiempo y compartimos el interés, la motivación y vamos a decir la rabia también por que estos temas siguen siendo temas de los que tenemos que encargarnos y que no ocurra lo que yo pensaba hace 35 años cuando empecé a dar clase en la universidad, pues que esto, hombre, pues que me jubilaría con esto arreglado. Pues ni mi hija se jubilará con esto arreglado, y si tenemos en cuenta las predicciones de Naciones Unidas e incluso de la Unión Europea, entre comillas, referente del progresismo, lo digo entre comillas porque igual ya tenemos que cambiar la frase, pues está hablando de 3 generaciones. Pero Naciones Unidas está hablando de 300 años, eso son muchas más generaciones, para llegar a la igualdad. Eso sí, por el camino no se colocan los obstáculos que habitualmente se están colocando, y como ya sabéis que lo decía Simone de Beauvoir, bastará cualquier conflicto, cualquier guerra, cualquier situación que sea un pretexto para que los primeros derechos que se van a cuestionar van a ser los derechos de las mujeres, y estamos en un momento histórico pues que si Simone de Beauvoir levantara la cabeza pues estaría bastante preocupada de que después de tanto tiempo su frase siga siendo tan relevante, ¿no? Bueno, pues nos ponemos a ello. Si esto funciona, y ya creo que no funciona, algo tenemos que no va. No sé si aquí los medios técnicos nos van a ayudar. Bueno,
tengo que empezar siempre por ese tema, porque es que todos los temas me llevan a este tema. Y todos los temas me llevan a este tema porque tenemos que hablar del patriarcado, de este sistema que estructura nuestra sociedad y que tenemos que hablar de él. Ustedes seguro que ya saben muy bien qué es o cómo funciona este sistema, pero yo me voy a detener en estos dos aspectos porque nos va a ayudar a entender cómo estamos especialmente en el tema de la violencia sexual y, por tanto, cómo se construye este segundo sexo, pero cómo se construye esta desigualdad en relación al tema de nuestra dimensión sexuada, como seres sexuados, que vamos a ver como paradójicamente, construidos como seres considerados inferiores sexualmente, nos convierten en esos sujetos objeto que van a ser la diana de esa sexualización, objetivización y utilización de nuestros cuerpos para finalmente, en la deriva más elaborada de todo este proceso, llegar a la mercantilización de nuestros cuerpos. Bueno, como seguimos sin que esto funcione, pues nada, me pasearé más. Han ido a buscar al técnico, yo creo. Sí, no hay problema. Bueno, entonces vamos a hablar de la construcción de la inferioridad de las mujeres muy rápidamente con dos palabras y la construcción de la inferioridad sexual, porque esto es fundamental para entender cómo se construye esta realidad objetivizadora y esta desigualdad que se perpetúa y, como digo, en vez de superar la violencia, lo que las sociedades patriarcales lo que están haciendo es mejorando, perfeccionando la forma en la que se ejerce esta violencia. Para hacerla, de algún modo, pues más sutil, identificar cómo está ejerciéndose esa violencia y, por otro lado, para desactivar la reacción a esa violencia. Porque, fundamentalmente, el movimiento feminista lo que ha hecho es actuar contra esas evidencias para subvertir esa desigualdad. Cuando las nuevas estrategias son invisibilizar cómo el mecanismo funciona y cómo se ejercen las violencias, que, como vamos a ver, con el espacio online, con todo lo que tiene que ver las nuevas tecnologías, pues como ya saben, pues no solamente superamos las violencias cara a cara, es decir, las violencias offline, sino que incrementamos un nuevo espacio en donde las violencias se ejercen. Y entonces las sumamos, reproduciendo el mismo modelo. Bueno, pues tenemos que hablar de este hombre que no sé, hablo tanto de él que parece que ya, vamos, tenemos una relación intergeneracional, vamos, no sé cómo llamarla ya. Pero este hombre no me gusta nada. Este hombre no tenemos feeling, no tenemos. Pues es que este hombre, Rousseau, este idolatrado representante de la Ilustración, pues tenía unas ideas muy interesantes, porque decía pues cosas así tan interesantes como ninguna persona tiene que ser tan pobre como para poder venderse, ni uno tan rico como para poder comprar a otro. Y dices tú, hombre, pues a este me va a caer bien. Pues va a ser que no, porque eso todo era para los hombres, porque las mujeres no formaban parte de ese grupo de seres humanos. Y entonces, pues en su libro tan famoso, Emilio de la Educación, además un referente pedagógico, pues tiene muy claro cuál va a ser la función de Sofía, que además ni la nombra en el título. Él es tan importante, Emilio, que Emilio representa al niño, al que se va a convertir en ese hombre, y cómo va a construir ese proyecto de vida. Pero Sofía no interesa nada porque lo único que tiene que hacer es la vida agradable a Emilio. Y yo les voy a preguntar si ustedes creen que hemos superado ese modelo. Bien, pero eso al final. Bueno, entonces este hombre pues decía pues cosas lindeces de este tipo de, bueno, pues que Sofía, ¿qué proyecto de vida? Su proyecto de vida es contribuir a que Emilio desarrolle su proyecto de vida. Y eso ya es bastante. Para ella, vete a ayudar a que Emilio se desarrolle porque tú realmente no tienes la categoría de desarrollar un proyecto de vida. Claro,
con estas lindeces dichas en el siglo XVIII, y estamos en el momento que vamos a llegar a la Revolución Francesa, ¿no? Ese momento también tan importante en el que parece que construimos un antes y un después, pues resulta que las mujeres muy contentas, esas que van a Versalles, en esa primera manifestación de mujeres pidiendo pan para sus hijos y pidiendo cambios en esa sociedad tan injusta de castas, ¿no? Pues a esas mujeres les van a decir, sí, ayúdennos a esta revolución, pero ustedes van a seguir siendo lo que después diría Simone de Beauvoir, ese segundo sexo. Y claro, en ese momento en el que esos principios, libertad, igualdad y fraternidad, pues una le quedó clarísimo, porque si un principio era igualdad, pues iguales todos. Pero claro, lo que no le quedó claro es que iguales todos los que eran considerados sujetos. Que esto es muy importante, porque quien no era considerado sujeto, que eran las mujeres, no entraba en la categoría igualdad. Y lo que parecía lógico que ocurriera, teniendo en cuenta las ideas de la Ilustración, pues no ocurrió. Y claro, cosas como las que acontecieron con mujeres en las que nos aupamos, porque estas son esas gigantes en las que nos aupamos, las mujeres que siglos después seguimos aquí teniendo que recordar y teniendo que trabajar como investigadoras y como activistas para transformar todavía esta sociedad de desiguales. Bueno, pues ella, por decir algo tan sencillo como, pues si hacemos un manifiesto de los derechos del ciudadano, pues le pongo a ciudadana y ya me queda monísimo esto, derechos del ciudadano, derechos de la ciudadana. Ya está. Vamos a luchar por esto que es justo, que es lo que debe ser. No, señora. Usted no puede poner la A en donde está la O, porque eso no se lo vamos a permitir. Y esta magnífica mujer, pues acabó en el cadastro. Y ella decía, si nosotros podemos ser juzgadas, pues también podemos estar en las tribunas. ¿Por qué no podemos estar en las tribunas? Si tenemos la categoría igual que un hombre para ser juzgado y ser ajusticiado, pues también debemos tener el derecho a subir a las tribunas a hablar con nuestra voz, no a ser heterodesignadas, a ser otros los que hablen por mí. Bueno, pues en esta realidad tenemos esa construcción. Es que es muy importante entender que esa construcción de la desigualdad se mantiene a lo largo de los siglos, incluso cuando las evidencias científicas las desestiman. Es decir, no, ustedes no pueden hablar de desigualdad entre hombres y mujeres, porque se creía que los hombres eran el sexo de referencia y las mujeres eran un sexo, un ser humano que tenía unas características sexuales que se mostraban pues como involucionadas. Es decir, la verdadera evolución era el cuerpo de hombre y la mujer se quedaba involucionada. Cuando en el siglo XIX descubrimos y pasamos de esta teoría del único sexo, y entonces las mujeres eran como una versión de los hombres que no había acabado de desarrollarse, por tanto su clítoris era un pene en miniatura que se quedó ahí atrofiado, etc. Bueno, pues esta idea se mantiene incluso cuando descubrimos en el siglo XIX y se impone la teoría de los dos sexos. Es decir, hombres y mujeres son iguales y se diferencian porque a nivel reproductivo nosotros somos seres mamíferos que nos reproducimos sexualmente y por tanto tenemos que aportar óvulos y espermatozoides para que esa carga genética, 23 pares de cromosomas de un lado y 23 de otro, dé lugar a un ser vivo que es el resultado de esa combinación. Entonces, cuando llegamos a esas evidencias, llegamos a otra también muy importante, que es el clítoris. Si ustedes no me han oído nunca hablar, pues no lo sabían, pero que sepan que yo siempre que hablo nombro el clítoris. Por muchas razones.
Y una muy importante es para compensar. A ver si lo repito muchas veces y compenso las veces de las que no se habla, de las que se invisibiliza, de las que el pene en esta sociedad falocéntrica todavía en la que vivimos, de símbolos fálicos, pues a ver si compenso algo. Yo, claro, yo soy una gota de agua en el desierto, pero yo hago mi papel. Aquí cada uno que haga el suyo, porque yo solo puedo hacer el mío. Y vengo a transmitirles que, por favor, por lo menos una vez al día lo nombren. Por lo menos, así, en fin, y en cualquier lugar, sobre todo con gente nueva, que vayan conociendo. Porque, claro, si se lo repiten a la misma, pues no vamos esparciendo el mensaje. Entonces, con gente nueva, por favor, ustedes que sepan que yo en Suecia les ha quedado claro también, ¿eh? No vayan a pensar que yo fui allí y no les he hablado del temita. Y les ha quedado claro, muy clarito. Y bueno, pues tampoco pensaban mucho en eso, pero ahora un poquito ya piensan. Ya de, ¿para qué nos hace falta? Somos tan igualitarios que no necesitamos ni hablar de clítoris. Ya les recordé que no, nunca se es tan igualitario para no hablar del clítoris. Entonces, bueno, ni ellos, ni ellas. Bueno, pues entonces se construye esta desigualdad y fijaros, el clítoris, ¿qué pasa con él? Pues pasa que anátomo y fisiológicamente es similar, totalmente similar al pene, pero vamos a ver, bueno, pues un órgano es multifuncional, el otro cumple una sola función. El clítoris es una sola función, el placer. Por una lógica así como aplastante, si yo pienso desde la biología, si hay un órgano que cumple una función, ¿la función es importante o no? Importantísima, porque si tengo un órgano solo para una función, pues es importantísima esa función. Si tengo un órgano que cumple varias funciones, pues mira, con tal de que alguna la haga, pues no vaya a ser, pues el órgano está amortizado. Pero si yo tengo un órgano que solo una, pues esa. Porque si no, señores, esto es como las muelas del juicio, estas, ¿no? Pues estas involucionan. Así que, aparte de lo de hablar de clítoris cada día, lo siguiente también es usarlo. Bueno, ahora ya les dejo a ustedes que decidan la frecuencia. Ya no les voy a decir, pero lo de hablar sí, lo de hablar ustedes pueden cada día. Y después lo de usar, pues ya les dejo que ustedes decidan cuándo y en qué momento. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que en el siglo XIX, cuando se producen todos estos avances del conocimiento sobre biología, pues el clítoris genera un gran desafío. Porque si nosotros hemos construido a las mujeres como un sujeto subordinado, ¿cómo van a tener un clítoris? Vamos, es decir, por el tamaño, pues se lo pasábamos, porque como lo consideramos que como eso es más pequeño por fuera, porque después vamos a ver un poco por dentro, pero bueno, como es más pequeño, pues es más pequeño. Y el tamaño importa en la lógica del patriarcado. Entonces, el tamaño importa, ¿no? Entonces, claro, porque fijaros, hasta el siglo XVIII se creía, porque todo se utilizaba el modelo masculino, que intervenía en la reproducción. Entonces se creía que el clítoris intervenía. Pues llegamos al siglo XVIII, ¿no interviene? Oiga, pero ¿cómo si el pene interviene en la reproducción? ¿Cómo el clítoris no? Esto es una aberración. ¿Cómo va a ser posible? Porque el pene da la medida. ¿Cómo el clítoris no interviene en la reproducción? Bueno, y de hecho que sepan que hasta el siglo XIX se estimulaba el clítoris para estimular la fertilidad. Oye, pues por lo menos se estimulaba, que estaba bien, ¿no? Para la fertilidad no era solución, pero bueno, pues para disfrutar, pues mira, si no se reproducía, por lo menos disfrutaba. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que estos conocimientos biológicos en el siglo XIX generan un gran desafío, especialmente en la dimensión sexual. Es decir, ¿cómo? Si estamos construyendo a las mujeres como el segundo sexo, como decía, nos recuerda Simone de Beauvoir, ¿cómo van a tener un órgano exclusivo para el placer? Esto hay que arreglarlo. Y esto tenemos que llamar a alguien que nos lo arregle. ¿A quién podemos llamar? Pues llamamos a Freud. Fíjate tú, él pasaba por allí y le llamamos. Y le dijimos, porque usted tiene autoritas, le hacen caso, usted se dedica a hablar de estas cosas, del sexo. Así que sabrá, pero yo no investigo nada, yo solo pienso y no tengo clítoris. ¿Qué voy a decir yo del clítoris? No tiene problema. Usted es un hombre del patriarcado y habla del clítoris como de nada. Habla del clítoris como si lo tuviera. No pasa nada.
Pero no investigo nada, no importa, usted solo diga lo que queremos que diga. Y lo que queremos que diga es una aberración de tal magnitud que lo increíble es que se haya mantenido durante tanto tiempo. Y es que el clítoris, pues es un órgano que contribuye al placer sexual en la infancia, este modelo binario, clitoriano y vaginal, pero cuando llegamos a la edad adulta, pues se transfiere esa función a la vagina. La primera, ya saben, esto que nos decía Celia Morós, ¿no? La hermenéutica, esta pregunta, hay que preguntarnos por qué, ¿por qué? ¿Y a quién beneficia eso? ¿Qué sentido tiene? ¿A quién beneficia que transfiramos del clítoris a la vagina? Si resulta que nosotras no es esa parte la más inervada para vehiculizar el placer. Pues hombre, sin pensarlo mucho uno dice, pues mira, benefician los hombres. Porque si los hombres quieren estimular sus penes dentro de las vaginas, pues habrá que convencer a las mujeres que las vaginas son las que tienen que estar en el acto de la relación sexual. Tiene que estar presente la vagina. Claro, pero esto, claro, hay que construir todo esto. Hay que construirlo sin evidencias científicas, pero que parezca. Y entonces para eso pues se llama a Freud y le dice, bueno, arréglenos esto, y dice, pues ya lo arreglo yo. Hay 2 orgasmos, se transfiere en la edad adulta. Imagínense que nacemos, como así es, con la capacidad de oír en nuestros oídos, con la capacidad olfativa en nuestras narices. Y cuando llegamos a la edad adulta, que nos digan, no, mire, ahora en la edad adulta usted va a escuchar por la nariz y va a oler por la oreja. Y dirán, pues es que esto es una barbaridad de tal calibre, pero no pareció una barbaridad de tal calibre, porque era conveniente. Y lo que importa es quien tiene el poder de decir las cosas. Y no me voy a referir a la actualidad política, ya ustedes la piensan. Ustedes piensen en la actualidad política y cómo se construye la narrativa de lo que interesa que la gente crea que es lo que está pasando. Y no importa decir mentiras, y no importa no tener evidencias, y no importa nada, simplemente tener el poder de imponer la narrativa. Entonces, Freud estaba amparado por esa estructura patriarcal y tenía autoritas como para hablar de sexualidad y hablar, entre comillas, de estudios científicos. Pero claro, ¿qué estudios científicos? Que Freud, pues como digo, ni tenía clítoris ni se dedicó a preguntarle a las mujeres qué les pasaba. Se le impone a las mujeres un modelo y la disidencia se pagaba caro. Las mujeres que no aceptaban ese tránsito eran identificadas como histéricas. Y os recuerdo que Freud también se inventó este trastorno porque la histeria, que viene de la palabra útero, realmente se utilizaba para hombres y mujeres previamente a esta revelación científica del siglo XIX de que los clítoris tenían como única función el placer. Y bueno, pues entonces él construye esta teoría y tiene eco esa teoría, porque las mujeres no estaban en las tribunas, que no, recordemos a Olympe de Gouges, que a ella nos la guillotinan, cuando simplemente pretende, siguiendo la lógica ilustrada, que se ponga allí los derechos de la ciudadana, igual que los derechos del ciudadano. Bueno, entonces esta teoría, esta narrativa, con la que se justifica que, y sobre todo, se justifica que las mujeres no solo son segundo sexo en relación a su constitución física en general, sino particularmente en su dimensión sexual. Por tanto, no tienen la misma capacidad para disfrutar, esta es la narrativa, para disfrutar y además pues se crea pues todas unas explicaciones de que, bueno, pues es que entonces las mujeres tardan mucho, necesitan más tiempo para el placer, no tienen tanto interés por el placer, bueno, por las relaciones sexuales, etc. Yo le explico a mis estudiantes que si tú vas a una fiesta te lo pasas bien y dices, bueno, mañana a ver si me llaman para otra, porque me lo he pasado bien, yo quiero ir a otra. Ahora, si fuiste allí y ni fu ni fa, en el mejor de los casos.
porque puede ser horrible, en el peor de los casos. Pues dices, yo a esa fiesta que me llamen mañana, pero ni mañana, ni pasado, ni para el otro les voy. Vamos, es que es así de claro, pero si yo me lo voy a pasar bien, pues estaré encantada de ir a la fiesta. Pero ya veremos cómo se prescribe y proscribe estos comportamientos para que esta dimensión sexual de las mujeres no solamente se convierta en una marca de la inferioridad, es decir, teniendo un órgano solo para el placer, y como vamos a ver otras características que lo hacen mucho más extraordinario para vehiculizar las sensaciones y por tanto culminar con experiencias sensoriales placenteras, pues esto todo pues ni se le cuenta a las mujeres ni se les legitima, todo lo contrario. Y se crea también este doble estándar sexual por el cual lo mismo que hace uno, lo hace ella, lo hace él, y cuando lo hace ella, eso está devaluado, cuando incluso castigado, y cuando lo hace él, eso está incentivado. Bueno, pues entonces tenemos a estos dos hombres, qué casualidad, estos dos hombres que están diciendo qué es la mujer. La mujer es inferior en todas sus características como ser humano, no llega a la categoría, y la mujer es inferior sexualmente. Pero fijaros que esto ocurre precisamente cuando la biología está diciendo otras cosas. ¿Pero qué importa la biología? ¿Qué importan las evidencias? Si lo que importa es la narrativa, lo que importa es lo que tengo el poder de construir un imaginario sobre lo que son las cosas. Y no importa cómo son las cosas, importa quién tiene el poder de contarlas. Bueno, pues entonces, después de que nos hemos repasado estos dos, pues vamos a una mujer. Fijaros, el clítoris, no sé si ustedes saben cuánto tiempo hace que sabemos o conocemos la anatomía del pene. No sé si saben, pero se lo pueden imaginar. Resulta que la anatomía del clítoris hace 25 años. Y una uróloga que dijo, hombre, ya está bien, me sé todo del pene y casi no me sé nada del clítoris, pues voy a estudiar el clítoris. Pues esta mujer, esta australiana, a la que le debemos este estupendo trabajo, pues mapea la anatomía del clítoris, como os digo, pues muy recientemente. Bueno, pues entonces, como veis ahí, que es esta parte, bueno, como seguimos sin que esto quiera funcionar, bueno, pues nada. Bueno, pues esta parte que veis, este número 1, el número 1 que es el glande del clítoris, es lo único que está en el exterior. Todo lo demás está en el interior y después ahí tenéis la uretra y tenéis el útero detrás del clítoris, ¿no? Y veis que esto es muy importante, los ganglios del clítoris están abrazando el tercio externo de la vagina. Esa es una cuestión muy importante por la que entender por qué esa parte, la estimulación de esa parte de la vagina, en realidad se convierte en una estimulación indirecta del clítoris y por tanto pues tiene un efecto bueno, pues positivo sobre el placer. Bueno, así muy rápidamente, porque nunca me resisto a no hablar de la biología, porque la biología es tan clara en sus conclusiones de cómo somos y que casi ni la conocemos. Ahora les voy a poner ahí un librito divulgativo que ya hemos escrito hace unos años y aún no me he encontrado a ninguna mujer, sea cual sea su edad o su formación, que me haya dicho que no ha aprendido algo del librito. Lo cual me conmueve negativamente. ¿Cómo es posible, siglo XXI, que mujeres incluso muy formadas tengan todavía desconocimiento sobre una parte tan importante de su cuerpo? Bueno, ahí ven cómo de los órganos indiferenciados, para que vean que los órganos sexuales masculinos y femeninos se desarrollan exactamente de un origen idéntico y esto... todos estos conocimientos en biología nos llevó a esta teoría de los dos sexos, es decir, salimos de lo mismo, pero uno va a acabar produciendo óvulos y otro va a acabar produciendo espermatozoides y después tenemos que hacer algo para que se encuentren, porque no somos como los peces, que lo echamos ahí al agua y a ver si se encuentran uno con el otro, pues aquí no, uno no se embaraza por ir a la piscina y andaba por allí flotando un espermatozoide y digo, yo venía por aquí despistado y a ver si me encuentro con un óvulo, no, así no nos embarazamos.
Bueno, entonces, la cuestión que esta teoría de los dos sexos, que es la fundamentada en los conocimientos sobre biología, pues nos lleva a ver, bueno, pues esas características, ahí estoy con solo los órganos sexuales externos, pero se reproduce la misma lógica para los órganos sexuales internos. Bien, solo para que tengan claro por qué tienen que hablar todos los días del clítoris, por lo menos una vez al día. Porque comparte sus orígenes con el pene, forma y función, anatomía y fisiología, pero el clítoris es un órgano exclusivo de placer. Las glándulas del clítoris tienen casi el doble de terminaciones sensoriales y, por tanto, más capacidad para vehiculizar el placer. Y, además, el clítoris no tiene periodo refractario y tiene capacidad poliorgásmica. Todo esto no lo tiene el pene. Y uno a los 17 años se cree que sí. Pero bueno, ya va haciéndose mayor y experimentando y descubriendo que su pene no tiene esas capacidades. Bueno, entonces, pues, como les decía, este es el librito que se descarga gratuitamente, simplemente ponen el clítoris y sus secretos y ya pueden acceder a él. Bueno, pues aquí pues hablamos, pues eso, de los conocimientos básicos que toda niña y niño debería tener o acabar su educación primaria con estos conocimientos. Ya no digo secundaria, ya no digo universitaria. En la universidad, mis estudiantes, alguna chica, algún chico puede tener algún conocimiento más desarrollado, pero en general tampoco conocen todo lo que se debería conocer sobre esta parte tan importante. Bien, pues ahora ya vamos a entrar en materia después de este recorrido histórico y de esta fundamentación de los conocimientos que nos llevan a entender, por un lado, cómo es decir, cómo son nuestros cuerpos, y por otro lado, cómo se han creado las narrativas, por qué ha interesado, se han construido para mantener ese statu quo que es esa desigualdad entre hombres y mujeres y que va a tener dos consecuencias fundamentales en la vida de las mujeres. Va a impactar en la desigualdad en cualquier ámbito de su vida y va a impactar para incrementar la probabilidad de que surja violencia de cualquier tipo, en cualquier momento de su vida. Bueno, entonces, fijaros la lógica. De esta construcción de la inferioridad sexual, lo que vamos a hacer es construir una narrativa de las mujeres extraordinariamente sexualizada. Es decir, las mujeres no son inferiores, es decir, dentro de esta narrativa patriarcal, son inferiores biológicamente y son inferiores sexualmente. Pero de repente las mujeres solo somos sexo. Lo cual parece bastante, bueno, de primeras un poco incongruente, pero si nosotros profundizamos decimos, tate, ahí está la clave. Yo no tengo, a mí me quitan la agencia sexual, pero a mí me convierten en el objeto que va a ser usado, pero sin la agencia para ser sujeto de deseo, sí para ser objeto de deseo. Entonces, un objeto de deseo que tiene que estar conformado de la manera en que sea atractiva. Por tanto, ¿cómo vamos a hacer que esas mujeres se conviertan en atractivas para esos hombres, estoy hablando de hombres heterosexuales, por supuesto, en este modelo patriarcal? Pues las voy a sexualizar, voy a sobredimensionar sus características sexuales sobre todo lo demás que le identifica como un ser humano. Y además voy a convertir eso no solamente en un espacio de sexualización, sino que en vez de superarlo, es decir, no hemos conseguido superarlo y lo que hacemos es exponenciarlo, hipersexualización. Y entonces estamos en un momento en donde las niñas, ya estamos hipersexualizando a las niñas para que encajen en este modelo en donde la mujer es sobre todo un cuerpo sexuado para ser usado en última instancia para convertirse en mercancía y para ser vendido, para ser traficado, para ser violentado de todas las maneras que nos podamos imaginar, lamentablemente, y ahí están las evidencias. Cuando yo le digo a mis estudiantes,
cada día que vengáis a clase tenéis que leer las noticias. Y diréis, bueno, pues las leerán también el resto de los días que no vienen. Y digo yo, pues les digo que no se las leen. Pero ellos dicen que sí. ¿Por qué? Porque ven TikTok, porque ven Instagram. Y eso es leer las noticias. Digo, no, hay que ir a la fuente, hay que ir al periódico. Bueno, me vale que sea online, pero me tienes que ir a más de uno. Y me tienes que ver la noticia cómo la cuentan en uno o en otro. O si solo la cuentan en uno, qué casualidad, y en otro no me la cuentan. Bueno, el resultado es que esa experiencia de ir a ver las noticias que tienen que ver con estos temas, por supuesto yo les digo, positivas o negativas, porque si hay cosas positivas, por favor, también contármelas. Bueno, pues la realidad es que abrumadoramente son negativas y ellos y ellas mismas dicen, pues yo no sabía que pasaban tantas cosas. Bueno, todo lo que tiene que ver pues con todos los tipos de violencias, con todos los tipos de discriminaciones, todo eso, y que solo es la punta del iceberg, ya no solo lo que se denuncia, sino lo que sale en las noticias, porque de todo lo que se denuncia, ¿qué sale en las noticias? ¿Qué sale en las noticias? Bueno, el caso Pelicot, por ejemplo, fue un auténtico, un impacto total en ese curso por todo lo que trabajamos y reflexionamos de lo que significaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que 7 de cada 10 hombres con quien se contacta acepten y los otros 3 no dicen nada? ¿Les parece bien que un señor se dedique a utilizar pues, cualquier tipo de sustancia química para anular la conciencia de su mujer y que vengan otros hombres a violarla y que él lo grabe? Pero si le parecía, hombre, no fueron hasta allí, pero ese 30% no hicieron nada. Claro, todas estas reflexiones, ¿cómo es posible? ¿Cómo naturalizamos, normalizamos todo este tipo de violencias? Y que este ejemplo nos muestra esa situación. Y claro, muchos dicen, es que esa es una persona tarada, es que esa es una persona única, que no representa a los hombres, no representa a los hombres. Bueno, ojalá, pero 7 de cada 10 aceptaron y 3 de cada 10 no informaron, no denunciaron. Y estamos hablando de cientos de hombres, no estamos hablando de 5 o 6. ¡Qué casualidad! Bueno, lo dejamos ahí para reflexionar. Bueno, entonces de esta inferioridad sexual pasamos a esta sexualización y a esta hipersexualización, en donde, pues bueno, vamos a ver un poquito, pues esto de la imagen, del cuerpo de las mujeres, el ideal de belleza. Porque si estamos construyendo esta identidad de la mujer, sobre todo sexualizada, pues tendremos que ir a ver cómo son los cuerpos de las mujeres, a ver cómo se construye esa imagen sexualizada. Fijaros, no se ve muy bien, pero ¿veis ahí que hay como una flecha que va desde el 1910 hasta aquí? Que no le puse la fecha, pero esto es muy recientemente. Esto ha sido se ha hecho viral en los TikToks y en las redes, cintura del A4. ¿Conocéis esa? ¿No conocéis? ¿Cintura? La cintura del A4. Bueno, pues mirad, voy a hacer la cintura del A4, que no la cumplo, afortunadamente para mí. Bueno, la cintura del A4 es que las chicas en las redes sociales lo que hacían es ponerse un folio por delante y su cintura pues tendría que quedar dentro del folio. Y si no te queda dentro, vas mal. Vas mal porque no eres cintura A4. ¿Me comprendes? Pero fijaros, yo pongo esto aquí para que veáis algo muy interesante. Es que la cintura A4 la cumple la de 1910. Sí. Pero fijaros, la de 2020 también la cumple. Y esta ya estaríamos en 2025. La de la cintura 4. Pero esta mujer que está ahí representando ese modelo de belleza, de estética de mujer del 2020, y solo les pido que se vean pues las alfombras rojas para ver qué se ve ahí, que se ve esas cinturas de avispa, que se ven esas mujeres pues como si llevaran corsés, porque algunas pues digo yo que los llevarán, porque es que
Y ya saben que incluso se hacen operaciones para quitarse las últimas vértebras y que la cintura quede más reducida. Bueno, pues todas estas imágenes de mujeres en donde pasamos también por periodos de la extrema delgadez, pero que sepan que yo eso ya lo viví, finales de los 90, que estábamos con toda esta lucha en contra de las modelos extremadamente delgadas que desfilaban en las pasarelas. Ahora volvemos a tener un repunte de mujeres en las pasarelas extraordinariamente delgadas. Por tanto, estamos superando realmente los modelos en los que las mujeres somos heterodesignadas de cómo debe ser nuestro cuerpo para ser valorado positivamente y, por tanto, para ser valorada. Porque si soy cuerpo y mi cuerpo no se valora, ¿qué soy? ¿Qué me queda? No me queda nada, porque esa sobredimensionalización que se hace del cuerpo hace que, y vamos a ver, que la aprobación que como ser humano todo el mundo necesita se sobredimensione en el cuerpo y todo lo que no consigo cumplir con mi cuerpo, lo único que hace es hundirme psicológicamente, porque no estoy dando el nivel de la única dimensión, o vamos a decir, la primaria. No digo que única, pero sí es la primaria. Para los hombres también el cuerpo cada vez es más importante. No penséis que os estáis librando del cuerpo, pero ¿por qué los hombres cada vez también es más importante el cuerpo? No, el modelo patriarcal no le interesa el cuerpo de los hombres, pero ¿a quién le interesa el cuerpo de los hombres? Claro, al capitalismo neoliberal. Y si yo tengo la mitad de la población consumiendo productos angustiada por su cuerpo y hago caja, pues ¿por qué no voy a tener a la otra mitad? Pero claro, a la otra mitad no le voy a poner a adelgazar, lo voy a poner a desarrollar músculo. Y entonces después tenemos problemas que tienen que ver con la virugencia, etc. Entonces, esto es un matrimonio de conveniencia magnífico entre el patriarcado y el modelo neoliberal. Y el patriarcado dice, mira, a los hombres no me interesa, pero si tú quieres hacer caja de ellos, con tal de que me dejes a las mujeres en este modelo totalmente de objetivización, pues tú con los hombres, pues si los quieres usar también, bien, pero no es mi interés. Mi interés son las mujeres, porque tengo que mantener ese sistema de desigualdad. Y como vamos a ver, de estas estéticas, ¿no? que vamos viendo, ¿no? que van evolucionando y en los 90 pues estábamos en otra estética, ¿no? Un poquito que parecía que incluso pues no tan sexualizada, pero hemos pasado a los 2000, al siglo XXI y hemos vuelto, ¿no? Esto es lo de Susan Faludi, no, volvemos hacia atrás porque realmente no superamos el patriarcado, este sistema de desigualdad, no lo superamos, sino que se perfecciona. Y cuanto más reacción le pongamos a desestabilizar el sistema, más va a buscar la manera de mantenerse ese sistema de desigualdad, ¿no? Bueno, esto me interesa también mucho. Estas fotos, pues estarán hartas de verlas, ¿no? El naked dress, pues los vestidos desnudos, las mujeres pues van desnudas. Y reflexionaremos si esto nos empodera o nos desempodera. Porque solo voy a poner encima de la mesa la pregunta de ¿cómo nos quieren los hombres? ¿Vestidas o desnudas? ¿Cómo quieren los hombres nuestros cuerpos? ¿Quieren verlos o no quieren verlos? Entonces, pues si resulta que acabamos con vestidos desnudos, es decir, con vestidos transparentes, pues a lo mejor pues tenemos que reflexionar si eso es empoderamiento o desempoderamiento. Porque a lo mejor es también la única manera en que me dejan formar parte de ese espacio de las validadas. Pero yo quiero, pues podría haber una mujer que quisiera ir desnuda por la calle y podría ser legítimo. Pero si la única manera de ser validada es ir desnuda, pues entonces ya tenemos un problema. Porque además, ellos no se desnudan, se siguen trajeando. Y estos son de las galas de Oscars y demás. Ellos siguen yendo trajeados, quitando alguno que va así un poquito más diferente, la mayoría de los hombres siguen yendo de traje. Es decir, homogenizados. Porque los hombres no necesitan ir como árboles de Navidad con adornos.
porque ya ellos, en su evaluación primaria, no está su cuerpo como lo más importante. Pero para las mujeres sí, entonces hay que ir como árboles de Navidad y cuanto más captes la atención, es que es lo único que puedes hacer, captar la atención con tu cuerpo, porque va a ser lo primario que va a ser valorado de ti. Entonces, pues estamos sofisticando la manera en la que estamos encontrando formas para que seamos vistas y captemos la atención, la mirada masculina. Estamos educadas para captar la mirada de los hombres. Si no nos interesara la mirada de los hombres, ya os digo que viviríamos en otra sociedad. Pero lamentablemente, pues somos educadas para que la mirada de los hombres importe. Pero importa porque si no hay esa mirada, no hay nada. Bueno, fijaros, incluso las heroínas, por favor, las heroínas. ¿Pero me vas a sexualizar a las heroínas? ¿Y qué le vamos a contar a las niñas? Tenemos heroínas. ¿En esa estética? En esa estética hipersexualizada, que después también os informo, que no sé si también sabéis, que por los TikToks y los Instagram y por ahí adelante, pues también hay ahora unos mensajes virales también en relación al cuerpo, que son las piernas de cómics. Piernas de cómics. Pues ya lo dice la palabra, normales no deben ser, porque naturales no, porque si son de cómic, eso es un dibujo. Y si las mujeres, las niñas, las chicas, están recibiendo ese mensaje de a ver si tienen las piernas de cómic, pues hija mía, la estamos abocando a la insatisfacción corporal perpetua, como vamos a ver que eso es una de las consecuencias primeras, el primer nivel de consecuencia es insatisfacción corporal. Mi cuerpo no se corresponde a la narrativa que se crea sobre cómo debe ser y entonces lo primero es que me siento mal. Pero cuando yo me siento mal, se me está convirtiendo en una persona vulnerable. Porque no se me está empoderando, se me está desempoderando, se me está quitando capacidad para hacer otras cosas con mi vida. Y cuando se está colocando el cuerpo como principal característica de validación, yo voy a estar poniendo mi tiempo y mi energía en el cuerpo. Y no la voy a poner en subir a los árboles, en explorar el mundo, en hacer otras cosas con mi vida. La de arriba, la derecha. Bueno, entonces, pues nada, le recomiendo este documental que es muy interesante de cómo el cine, que ha sido construida, es un arte, no niego que lo sea, pero vamos a decir que ha estado sometido al ojo masculino y por tanto las mujeres que forman parte de las narrativas dentro del cine pues han estado sometidas a esa mirada masculina y a cómo se enfoca, cómo se desnuda. Habréis oído muchas veces, pues no viene a cuento en esta película que aparezca ahora esta chica desnuda. Pues al director le apeteció que saliera desnuda. Y entonces esa chica sale desnuda, que no venía a cuento para nada. Pues sí, viene a cuento. Y ya nos hemos acostumbrado a que no venga a cuento para nada y que veamos a los cuerpos de las mujeres representados en las pinturas, en el cine, en todo la industria de la imagen. Estamos acostumbradas a que el cuerpo de las mujeres se muestre, se exponga. Y esa normalización forma parte del problema, porque entonces no nos sorprendemos de que eso ocurra, ¿no? Bueno, pues nada, este documental si lo quieren ver. Bueno, y llegamos a este fenómeno, la hipersexualización de las niñas. Es que estamos en un momento en donde a las mujeres mayores se someten a cirugías estéticas para parecer chicas y a las niñas las vestimos, las pintamos y las mostramos con una estética que parecen mujeres adultas, no son niñas. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esta hipersexualización de las niñas y la infantilización de las mujeres adultas, en ese artículo tan interesante que aparece ahí en la referencia, y en esta cultura del cuerpo en general y
de la maximizar la dimensión sexuada de las mujeres en esa estética que vamos a ver cómo conecta con la estética pornográfica y como esa estética hipersexualizada, como estamos viendo en esas fotos de las imágenes de las mujeres ya del siglo XX, ¿no? Cómo se están volviendo esas imágenes voluptuosas de cuerpos con pechos grandes, ¿no? Con cinturas extraordinariamente estrechas, con caderas. Bueno, pues entonces este es el panorama en el que estamos viviendo. Entonces esta es la pregunta. ¿Más hipersexualización realmente es más empoderamiento para las mujeres? Porque ahí vamos a hacer, o necesitamos hacer una reflexión muy importante. Porque si en otro momento histórico éramos muy conscientes de cómo nuestro cuerpo era utilizado, era violentado, era discriminado, no éramos discriminadas, la cuestión es cómo vivimos ahora en un momento en el que la narrativa que se nos vende es llevas el vestido desnudo porque estás empoderada. Oiga, pero ¿quién lo ha decidido? ¿Yo? ¿O hay una estética que se sustenta en una narrativa que se me está a mí queriendo vender, gato por liebre? Y resulta que desnuda otra vez, pero si desnuda hemos estado siempre. Solo hay que ir a ver en la historia del arte a las mujeres como están representadas en la pintura, en las esculturas. Solo hay que ir ahí. ¿Y dónde estábamos? Desnudas siempre. Y ahora resulta que vamos con vestidos desnudos. Pues no sé si eso es haber evolucionado. Y vuelvo a decir que me encantaría que hubiera mujeres que digan, pues mira, yo hoy me voy a ir desnuda por la calle. Perfecto. Pero cuando ese es solo el espacio que se deja para construir tu feminidad, tenemos un problema. ¿Ser mujer es eso? Bueno, y lo de feminidad, entre comillas, vamos a ver qué es esto de la feminidad. Bueno, entonces, una pequeña reflexión sobre este tema. No sé si conocen el libro de Catherine Haykin, del Capital Erótico. Fíjense, precisamente yo estaba en Estados Unidos cuando se publicó el libro y salía en todas las noticias. La señora famosísima se hizo. Pero, ¿qué ocurre? ¡Qué casualidad! Estaba dando un mensaje que sintonizaba con el mensaje de esta cultura patriarcal. No me extraña que le pusieran micrófono. Fíjense qué cosa más interesante. Chicas, no gasten el tiempo en másters, en carreras. Primero, que el máster va después. Primero carrera, después máster, después si tal un doctorado, después si tal hagas estancias, después si tal usted sígase formando. No, usted hágase una buena cirugía estética y utilice su cuerpo para ascender profesionalmente y para conseguir el mejor partido. Por favor, pero esto en la época de mi abuela ya pasaba, por lo que me contaba. Así que, ¿y dónde está la modernidad de conseguir el mejor partido? ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? Pues esto se estaba diciendo en 2014 por esta señora tan ilustrada. Bueno, igual era tan ilustrada como Rousseau, que mira que su ilustración no nos pareció muy interesante, desde luego para las mujeres. Bueno, entonces, lo que me interesa reflexionar aquí es cómo estos mensajes se invisibilizan detrás de una pantalla de humo, en donde las mujeres en esto no voy a reflexionar, porque si total, yo estoy empoderada, hago lo que quiero, me pongo lo que quiero, uso la ropa que quiero, tengo el sexo que quiero. Y yo, jolín, qué maravilla, pues ya, entonces yo me puedo jubilar, porque ya el trabajo está hecho. Si ya estás haciendo todo lo que quieres, el trabajo está hecho. Pero no lo tengo yo tan claro. No lo tengo yo tan claro porque en realidad lo que se nos está vendiendo en este momento es algo muy peligroso. Porque hasta ahora las mujeres sabíamos que teníamos que luchar por nuestros derechos, teníamos que luchar por no ser discriminadas y no ser violentadas. Pero ahora el mensaje es, pero usted feminista, pero usted de qué guindo se cayó, pero si eso ya está pasado de moda. Si el feminismo está pasado de moda, si ahora somos empoderadas.
Y yo, pero si no hemos acabado la lucha feminista y de repente ya estamos empoderadas. ¿Me perdí yo algo? Y eso que estaba todo el día en el ajo. Pues va a ser que yo me perdí algo. ¿Cómo fue que me lo perdí? Pues no, no me lo perdí. Lo que pasa es que estamos y volvemos a las narrativas. Claro, si a mí lo que se me cuenta es, pues ahora no tienes que ser feminista, porque eso ya está pasado de moda, ahora tienes que ser empoderada. Pero mira, me están pasando todas estas cosas y tal, eso es empoderamiento. Pero no es violencia, no, eso es empoderamiento. Mira, pero se me está sometiendo a la validación a través de mi cuerpo y de un cuerpo cada vez más hipersexualizado. Eso es empoderamiento. Pero a mí se me está cada vez presionando más a tener un sexo de una determinada manera. Eso es empoderamiento. Es que antes eran todas unas mujeres muy poco abiertas, ¿no? Y ya en la revolución, ya en los años 70, en la tercera ola feminista, pues claro, fue una revolución sexual interesantísima, porque era, las mujeres tienen que estar abiertas a la sexualidad. ¡Qué interesante! Pero yo queremos una sexualidad sin violencia. Qué casualidad que la tercera ola feminista precisamente fue la violencia dentro de las relaciones de pareja. ¡Qué casualidad! Pero no estábamos teniendo el sexo de hacer el amor y no la guerra. Y entonces era todo súper guay. Pues parece que no, porque lo que descubrimos es que estábamos siendo violentadas en nuestras relaciones sexuales con nuestras parejas, que de eso aún no se hablaba. Y resulta que llegamos ahí a empezar a hablarlo. Entonces, ¿cómo el sistema utiliza todas sus cortinas de humo para que tú no te vayas enterando hacia dónde te vamos llevando? Y para que cuando te des cuenta, ya el daño está hecho. Bueno, entonces, esta idea del posfeminismo es, no, el feminismo ya no hace falta, eso está anticuado, ahora estamos en el posfeminismo. El posfeminismo es un momento histórico en donde las mujeres eligen. Ya está, ya eliges, te levantas por la mañana y eliges. Hombre, yo quiero elegir en toda una paleta de opciones. No quiero elegir vestirme desnuda. Si ese es solo lo que me das para elegir, y yo después me pongo el vestido, me dicen, es que usted lo eligió. Es que a mí no me dieron otra opción. No quiero esa libre elección. Yo quiero una libre elección llena de opciones, en donde yo pueda elegir la A, la B, la C o la D. Pero esta libre elección es claramente un encasillamiento en una dirección. Bueno, entonces, esta idea es la narrativa. No importa que las evidencias digan que no, porque lo que importa es cómo se impone esa narrativa. Entonces, se niega la existencia de la desigualdad. Y estos estudiantes que van a ver estas noticias y dicen, ostras, pero yo no sabía que pasaba todas estas cosas, pero no estamos en igualdad, ahora el feminismo ya está pasado, porque esto me lo dicen, pero es que no hace falta ser feministas, porque ya estamos en la igualdad. Bueno, esto en Suecia también, y tema Suecia 3.0 o 5.0 al final de la charla, porque si no, sí que no se van de aquí ni pasado mañana. Entonces, eso ya lo dejo para las preguntas. Suecia para las preguntas. Ahora estamos en España y el contexto internacional. Entonces, cuando se niega la existencia de la desigualdad, ¿cómo voy a invocarla? No puedo decir, oye, es que estoy viviendo la desigualdad. Es que tú no ves bien. Pero si no existe, ¿cómo tú la ves? Esto es brutal. ¿Por qué? Es deslegitimar lo que yo realmente estoy experimentando y no tener palabras y no tener referentes para decir esto me está pasando. Y lo que comentabas, las chicas que decían, oye, yo me he dado cuenta que estoy sufriendo violencia. ¿Cómo es posible que una chica no se dé cuenta que está viviendo violencia? Porque nadie le ha explicado lo que es la violencia. Porque lo que le han explicado es que tú estás eligiendo. Y el feminismo ya está pasado de moda y tú, si te consideras que hace falta lucha feminista, pues estás atrasada. Y esas son mujeres que ya tienen una edad. A mí me dicen, bueno, profe, porque tú ya tienes una edad. Si tienes una edad, pues claro, no tienes 20, es evidentísimo. Y entonces pues tienes una edad y claro, tú ya vienes de otra generación, de otros momentos y claro, eres feminista, pero no hace falta eso. Pero ya estamos en la igualdad. Sí, eso te dicen. Entonces tú te quedaste atrasada, yo me quedé atrasada. Bueno, entonces el capital erótico, pues fijaros qué manera, ¿no?, de tergiversar las evidencias que nos están diciendo lo contrario. Se niega la existencia de desigualdad, todos los informes
en España, en Europa, Naciones Unidas, están diciendo que la violencia contra las mujeres, niñas y mujeres, no se está superando, sino que se mantiene o se incrementa. Claro, ¿cómo se mantiene? En un ámbito, el offline, ahora se incrementa en el online. Bueno, entonces, y se vende la idea de que la mujer moderna posee un gran capital erótico que debe explotar para alcanzar éxito, placer y libertad. Porque esto es muy importante también, que a las mujeres se le da el mensaje de tú ten sexo porque el sexo va a ser placer. Y pues llegas allí, como me dijo una alumna, es que fue muy gráfica ella, le dije yo, bueno, pues entonces claro, ahora tenéis sexo y ya estáis disfrutando del placer. Me contesta, ay profesora, si yo te contara. Así me dijo, si yo te contara. Y dije, ya me quedó claro. Ya me quedó claro lo que me tenías que contar. Entonces, pues igual, pues si ya no hace falta feminismo, si ya estamos tan bien, pues estáis disfrutando un montón de la sexualidad, porque entonces si tienes sexo, el mensaje es que lo vas a disfrutar. Y si no lo disfrutas, si no lo disfrutas es culpa tuya, es que algo te pasa a ti. Pero no es culpa del sistema, no es culpa de el modelo, no es culpa de las narrativas, no, es algo que te pasa a ti, háztelo mirar. Bueno, entonces, pues esta matriz, ¿no?, de opresión moderna que podríamos llamar, pues en este tormenta perfecta o matrimonio de conveniencia, como le quieran llamar, entre el capitalismo neoliberal y narrativa, este mensaje posfeminista es de que no hace falta ya el feminismo, pues lo que hace es permitir que se conecte este sujeto que consume, y que vamos a ver que sobre todo va a ser hombre, ¿no?, este sujeto que consume sexo, con este sujeto que elige, qué casualidad que es ella la que va a hacer lo que él va a querer. Qué casualidad. Pero tú, es tu libre elección, ¿eh? Tú estás en OnlyFans porque quieres. Tú, y además eso no es ningún problema. Tonta tú si no estás, ¿eh? Tonta tú, porque las listas están. Ahora, las que son más tontas, pues pierden. Y entonces, en realidad es el mensaje del capital erótico. Eres cuerpo, úsalo. Y además, como estamos en una sociedad hipercapitalista, pues mira, monetiza tu cuerpo, porque si vas a tener un proxeneta, pues tú misma eres tu proxeneta, y tú coges tu cuerpo y dices, venga, lo vendo aquí, lo vendo allí, lo vendo allá. Pero, ¿qué es esto? Bueno, entonces, esto nos lleva a que estamos en un momento que esto parece así como una esquela, es que lo elegí yo por lo de la esquela. Me gustó a mí la estética esquela. Nos queda media hora. Nos queda media hora. Para luego que tengamos 10 minutillos de preguntas. A los 10 minutos avísame porque ahí ya cojo esa carrerilla de zas. Vale. Dejo esto para pensado. que haya preguntas. Muy bien. Bueno, entonces este modelo neoliberal coloniza el feminismo y entonces hay una feminidad sin feminismo. En realidad el concepto es una identidad de ser mujer, que feminidad no es un concepto que puede estar muy vinculado a el concepto tradicional de cómo ser mujer. Pero sin un análisis crítico, la sexualización se convierte en un único modo de empoderamiento ofrecido y permitido a las mujeres. Es que tenemos que pensar, ¿qué opciones se me da? Si a mí se me dan muchas opciones, ¿cómo se les dan a ellos? Pues entonces yo digo, bueno, pues elijo sexualizarme o no. Y pues sí, podríamos hablar de la libertad de sexualizarme. Pero cuando es el único camino, no es la libertad. Es el único camino. Y es ahí donde siempre nos quisieron. Pero antes nos llamábamos feministas y lo teníamos clarísimo. Y ahora las chicas jóvenes rehúyen utilizar ese concepto. Y ese es el problema. Porque no hace falta, porque ser moderna es no necesitar el feminismo. Porque yo me sé cuidar bien de mí misma, yo sé muy bien lo que necesito, lo que quiero, lo sé muy bien. Y además no necesito que me ayude el feminismo a nada, porque este modelo neoliberal lo que promueve sobre todo es el individualismo. El sujeto que se cree que por sí solo es capaz de hacer todo. Y además
muy convenientemente, porque fijaros, si yo fracaso, le voy a pedir cuentas. Imaginaros que yo, cuando hablasteis de dónde había estado, uno de las ciudades donde estuve es en Baltimore, que cuando llegué, el taxista me dijo, pero usted viene sola. Digo yo, ¿y quién necesito más? Y me dice, es que esta es una ciudad muy peligrosa. Señora, ¿cómo viene usted sola aquí? Bueno, pues en ese lugar, en West Baltimore, en esa zona, pues es una zona muy deprimida, pues con muchos problemas de consumo de drogas, de falta de recursos básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ese niño o niña en el West Baltimore pues no llega a nada, es culpa del niño o la niña, porque no ha sabido salir de ahí. Y entonces no le vamos a ir a reclamar al Estado que yo no tenga ahí ni supermercados que tengan comida fresca. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí se come todo procesado. Entonces, problemas de alimentación, problemas de obesidad, muchos problemas que tienen que ver con esa estructura. No hay adecuado saneamiento, hay consumo de drogas, hay un número de armas desproporcionado a la media que ya hay, que ya saben ustedes que por allí se consideran muy libres comprando armas. Bien, entonces, si yo no soy consciente de que mis circunstancias, no soy yo la persona responsable de mis circunstancias, sino que hay circunstancias que es responsable el Estado, es responsable la comunidad. Entonces, es muy cómodo, porque esa persona nunca va a ir a reclamar nada. Bueno, esa persona y todas las que le pasen, porque se quedarán allí diciendo, ay, mira, uno llegó, porque después es el ejemplo, uno llegó del West Baltimore, pues llegó a, yo qué sé, a congresista. ¿Ves? Si tienes cualidades, si te esfuerzas, lo consigues, pero el que no las tiene no lo consigue. Entonces, lo que se hace es invisibilizar que la estructura es desigual y que es injusta y que hay que hacer algo para cambiar eso. Y entonces mantenemos a cada uno en su sitio, al que tiene más, con más privilegios, y al que tiene menos sin ellos. Pero el que tiene menos no se va a rebelar, porque va a decir, es que yo soy tonto, o yo soy tonta porque de aquí no salgo por mi culpa. Bueno, entonces, ¿cómo se construye esta hipersexualización de las niñas y de las mujeres? Bueno, esto voy a ir rápido. Los estereotipos de género. Estos se siguen perpetuando, son y persisten en nuestras sociedades, incluso en las más desarrolladas, también en Suecia. Y estos estereotipos son, pues, esas características que determinan cómo debemos ser, los rasgos, cómo debemos comportarnos, los roles o papeles, y otra cosa muy importante, los proscriptivos, que es cómo no debo comportarme, las prohibiciones. ¿Cómo no debo ser si soy mujer? ¿Cómo no debo ser si soy hombre? Esto es muy importante, porque esas prohibiciones van a conseguir mantener esa estructura de descriptivos prescriptivos. Y las prohibiciones van a castigar al que se sale y premiar al que se mantiene. Bueno, entonces, todo este esquema para llegar a la conclusión, aquí tendríamos los descriptivos, prescriptivos y proscriptivos. Pero bueno, en resumen, rasgos de personalidad. Fíjense, si ustedes piensan, a unos los hacemos dependientes y a otros independientes, esto no encaja como llave cerradura. Unos dependen y otros son los independientes, pero unos dependen de los independientes. Entonces yo tengo que educar a ellas pasivas, a ellos activos. ¿Para qué? Para que el activo domine al pasivo. A ellos independientes, a ellas dependientes, para que el independiente domine al dependiente. A ellos con dominación, con capacidad de dominio, poder, y a ellas, pues, sin esa capacidad. Y, por supuesto, si algo no funciona bien, lo que hacemos es ejercer violencia. Porque ¿cómo se mantiene el sistema patriarcal? Pues se mantiene a través de unas estructuras que es, si te portas bien y te estás donde te mando, es decir, a las 3 de la mañana no te andas por la calle tú solita, todo te va a ir bien. Ahora, si andas solita, pues te vamos a violar, para que te enteres que la calle no es tuya. Pero ¿cómo? Es que, claro, ¿usted qué hacía a las 3 de la mañana por la calle? Solita. Y además en una calle oscura. Es que usted no se entera.
Oiga, ¿y por qué yo no puedo estar por una calle oscura a las 3 de la mañana sola si me da la gana? Porque no puede, porque esto se lo estamos enseñando. Usted se queda en casa, porque la calle no le pertenece. Y esto está pasando también en el espacio online. Que la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres es para decirles, este no es una calle para ti. Tú fuera. Aquí dominamos nosotros. Y te callas. ¿Y cómo te callo? Con violencia, para que te salgas de aquí, para que no estés en la calle a las 3 de la mañana, porque la calle me pertenece. Y yo ejerzo el poder de decidir quién puede estar y quién no puede estar. Bueno, entonces, fíjense que esas características, esas que están en rojo, dependencia, pasividad y ambición, dominio, poder, por ejemplo, las mujeres ambiciosas, es un defecto. Dios, es ambiciosa. Es que es una ambiciosa. Y él es muy ambicioso. Ya utilizamos una manera de, una connotación muy diferente. ¿Por qué? Porque para él ambicioso está bien, para ella no. Bueno, entonces, lo importante, a los hombres, vamos a ver, y lo veis ahí abajo, no les desarrollamos o no les dejamos, es decir, ellos tienen su corsé, pero claro, es muy interesante que el hombre del patriarcado no se entere que forma parte de un sistema donde también sufren las consecuencias. Porque si no se rebelarían, nos uniríamos todos y diríamos, abajo con todo. No, queremos que el hombre siga dominando. Porque claro, en el dominio hay algún beneficio, pero también te lo cobran, ¿eh? No vas a pensar que te va a ser gratis. ¿Y cómo te lo cobran? Pues te lo cobran con todo esto de los estereotipos proscriptivos. No puedes ser débil, por tanto, los niños no lloran. No puedes mostrarte emocionalmente y no puedes mostrar nada que se asocie con la feminidad. Eso es la mayor proscripción. Todo lo que se vincula con feminidad, fuera. Porque entonces, ¿qué es ser un hombre? Es no ser una mujer. Entonces, todo lo que es de mujer, pues él no puede ser. Esto es una castración de la dimensión emocional que va a tener unas consecuencias brutales en su vida. Por ejemplo, yo que trabajé con hombres maltratadores, pues, ¿qué les pasa a ellos? Pues que no entienden, que hay muchas emociones. Solo entienden ira o no ira. Y si tengo ira, le doy un golpe a la pared. Y entonces le doy un cachetazo de la ira que tengo. Y le doy una paliza a mi mujer porque está ahí y también. Porque solo entiendo ira o no ira. Pero no entiendo que puedo estar deprimido, no entiendo que puedo estar ansioso, todo eso no lo entiendo porque nadie me ha legitimado a que yo pueda sentir esas emociones e identificarlas, no tienen palabras. La depresión pues no es de hombres, la ansiedad no es de hombres, la debilidad no es de hombres, la emocionalidad no es de hombres. Y después, ¿cómo se comunican? Yo quiero comer. Hombre, queremos un poquito más. ¿Y no me puedes explicar un poco más cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Mal. Pero no me puedes detallar, profundizar. No, porque no me ha enseñado. Me cuesta comunicarme emocionalmente. Y eso es una castración brutal que se hace a los niños. Y que después los hombres, en general, pues hay afortunadamente alguno que espabila y dice, ostras, esto me lo están queriendo quitar y yo tengo que desarrollarlo, porque va a ser muy importante para mi vida interpersonal. Si no tengo eso, voy a tener muchas dificultades en mis relaciones interpersonales. Y después, ella se fue y yo digo, ¿y esta por qué se fue? No lo comprendo. ¿Qué has aprendido? Cero. A la siguiente, repites los mismos errores. Porque no has aprendido qué ha pasado, qué es lo que ha fallado de esa comunicación. Ya no digamos si hay violencia a un lado, pero incluso sin haber esos niveles de violencia. Bueno, seguimos. Entonces ya, y las chicas no pueden ser dominantes. Yo me considero una persona muy asertiva y una persona que me considero, cuando me dicen, usted es agresiva, yo no, seré líder. Porque a un hombre, si tiene agresividad, le dicen líder. Y yo cuando me dicen agresiva, yo me sale por aquí, líder. Yo me están llamando líder, porque yo, si fuera hombre, no me llamarían agresiva. ¿Por qué? Porque en mí no queda bien, porque mi estereotipo como mujer es que sea más cariñosa, que sea más... No, porque yo creo que tengo la dosis necesaria. Pero si yo tengo que decirte no, pues te lo digo. Ay, hija, qué agresiva.
es que, qué agresiva eres. Hombre, pues si viene uno y dice no, y nadie le dice, oye, qué asertivo, qué capacidad de liderazgo. Pues díganmelo a mí también. Yo quiero que me digan lo que le van a decir a ellos por hacer lo mismo. Que no es así. Bueno, pues todo esto para entender que estas consecuencias de la adherencia pues van a hacer que en las mujeres todo esto que hemos hablado tenga mayor probabilidad de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria y, porque, perdón, aquí se me olvidó lo del cuerpo, el cuerpo fundamental. Entonces el cuerpo de ella es delgado, bello, joven y vulnerable a enfermedad mental, trastornos de la conducta alimentaria, el activo, que se mueve, saludable, que explora el mundo con su cuerpo. Bueno, entonces los hombres sí van a tener también depresión y malestar psicológico, aunque ya sabéis que van mucho menos a buscar ayuda psicológica o terapéutica cuando tienen estos problemas, primero porque no los identifican y segundo porque se avergüenzan de tener esas emociones, porque implica debilidad, porque implica vulnerabilidad, como si nadie les ha dado el derecho a ser vulnerables o a ser emocionales. Bueno, y en los hombres veis que no es exactamente, hay algunas similitudes, pero no exactamente porque, claro, en ellas menor autoestima y autoeficacia en ellos incremento, bueno, de abuso de sustancias, de conductas de riesgo y de violencia de pareja. Violencia en general. Bueno, entonces la mujer es un cuerpo, tiene una forma, muy interesante la aportación de Franzoy sobre la mujer es forma, el hombre, su cuerpo es una forma, objeto, el hombre un proceso, sujeto. Entonces esto se vincula con todos los rasgos de personalidad, ella pasiva, el activo, entonces la chica está para ser como la Barbie y te pones ahí, qué guapa estás, y que te admiren y que te usen. Y el chico está para usar su cuerpo, para subo al árbol, voy por ahí, exploro el mundo, me divierto, juego a deportes de equipo. Las chicas van a adelgazar al gimnasio, venga, y muchas calorías, y me comí 3 bombones, tengo que ir 300 veces al gimnasio para quitarme los 3 bombones que me comí. Y las mujeres siempre están hablando del cuerpo. Y no por casualidad. No es que nosotras traigamos un gen del cuerpo y que me sale a hablar del cuerpo todo el día. Pero claro, si la mujer está sometida a un ideal de belleza y se focaliza la atención y su valor en el cuerpo, pues va a estar todo el día midiéndose, pesándose, controlando lo que come, y cuando le dicen delgada, siente que es un piropo. Pues hija, a lo mejor te dicen delgada, hija mía, es que das pena, que adelgazaste. No es que estás monísima, pero la gente dice gracias. Pero si te dice gorda, engordaste. María, Ay, me ves más gorda. María, 10 minutos. Perfecto, ahora voy embalada. Bueno, entonces la insatisfacción corporal es normativa. Las mujeres vivimos en la insatisfacción corporal, porque la pestaña puede ser suficiente, no tener el largo de pestaña, para que yo no me sienta bien con todo mi cuerpo. El hombre tiene su barriga y dice, hombre, barriga tengo, pero el resto me está muy bien. Pero yo digo, no me tengo la pestaña. Bueno, importante, fijaros qué potente es el mensaje que ya los estudios demuestran que las niñas de 4, 5, 6 años tienen mensajes, es decir, ya comparten mensajes que tienen que ver con estas cuestiones de insatisfacción corporal. Seguimos avanzando. Entonces, fijaros, también este es muy interesante, este proyecto que precisamente esta autora, Frederick, que es la autora de la teoría de la objetivización, pues ha hecho un proyecto desde el año 2022, que es el Body Project One, porque ahora están con el Second. Bueno, y esto es para ver si todas las razas, bueno, las personas de distintas, no sé cómo llamarle, porque raza no me acaba de convencer, bueno, participantes de blancos, de afroamericanos en Estados Unidos, porque este es el estudio en Estados Unidos, participantes latinos, ¿qué diferencias hay entre unos y otros? Bueno, ya sabéis, los hombres negros están muy hipersexualizados, ¿verdad? Entonces, comparado con los blancos, los hombres tienen más problema de insatisfacción corporal por esa hipersexualización, comparado con los hombres. Pero las mujeres siempre por encima de todos los hombres.
Pero cuando ya bajamos a hombres, entre hombres de distintos grupos, pues los negros más. Y después los asiáticos, pobres, pero fíjate, son más femeninos y se consideran menos atractivos que los blancos porque tienen características que se consideran de las mujeres. No cuerpos excesivamente musculosos, altos, en fin. Entonces, ellos, pues, estas cuestiones. Importante, los latinos, que sabes que en Estados Unidos llegas y te pones, ¿usted qué es, blanca? Y además le preguntan si es latina. Y yo, pero mira, si yo soy blanca de Colombia, pues soy blanca, pero puedo ser negra de Colombia. No, usted es blanca de Colombia. Entonces me interesa saberlo. Porque yo le tengo que discriminar, no por blanca, sino por Colombia. Entonces tengo que saber si usted es de Colombia. Aunque sea de rubia de ojos azules. Entonces le preguntan las dos cosas. Si usted es blanca y además si usted es latina. Bueno, con respecto al tema de la insatisfacción corporal, no hay diferencias. Bueno, conclusiones. Siempre más insatisfacción las mujeres, más insatisfacción menores y adolescentes. Es el momento crítico, el adolescente, su cuerpo no le gusta. Pues ya no digamos, en general, ya no digamos con toda esta presión. Y fijaros, las redes sociales se convierten en un altavoz tremendo, porque si yo tenía 3 amiguitas en mi momento de adolescente, bueno, o 5, y esas pues eran diferentes cuerpos, y alguna decía, ay María, tu cuerpo no me gusta, pues tú decías, bueno, qué pena. Pero ahora yo tengo millones de personas viendo mi cuerpo en el TikTok y en los millones de sitios donde me coloco en las redes sociales. Entonces tengo millones de personas diciendo, no me gusta tu cuerpo. Vamos, me hundo en la miseria. Nosotros hemos colocado a las personas más vulnerables en el lugar más inadecuado, que es en esa cantidad de gente que va a evaluarte. Bueno, la mujer como objeto estético usada en una función decorativa, por ejemplo, en los programas de azafatas, ¿recordáis? O cuando, no sé, el ciclismo, y entonces le van a dar ahí la medalla, bueno, el maillot, y aparece una súper guapa ahí al lado, colocada así, o del otro lado, colocada así. Esas que pintan ahí, pues están decorando, como el florero, como cualquier otra cosa, pues las decoran. Hay pocos estudios sobre esto, sobre todo objeto sexual. ¿Por qué? Porque ahí ya llegamos a toda la violencia sexual y ahí usada para el servicio, porque la mujer no es inferior sexual, como hemos visto que la hemos construido, pero es sobre todo un cuerpo sexual. Esa paradoja, ¿no? Porque conviene. Bueno, la teoría de la objetivización es que las mujeres vivimos en esto. Entonces, el descontento normativo es grandísimo, porque si yo estoy todo el día educada desde pequeña y recibiendo mensajes de engordaste, adelgazaste, estás más guapa, más fea, y bien, y mal, y nada. Es que estamos absolutamente contaminadas por esos mensajes, reducidas a nuestra belleza y sexualidad, desconectadas de la corporalidad global, y esto deriva a que usamos una cantidad de tiempo y energía en cuidar el cuerpo. Bueno, voy a dejar que saquen la foto y voy a seguir porque como tengo que ir rápido, autoobjetivización, esto es muy importante. La mayor y más negativa consecuencia de ser cuerpos objetivizados es la autoobjetivización, que es que yo voy a estar mirándome todo el día. Y me miro y digo, la pestaña, no me vaya ahí. Aquí, la pantorrilla, no tengo las piernas cómic. Entonces, yo me convierto en mi principal controladora. Y eso ya es la pera del horror. ¿Por qué? Porque no necesito que alguien venga a controlarme, sino que yo me convierto en la policía de mi cuerpo. Estoy todo el día controlando mi cuerpo. Las consecuencias son abrumadoras sobre la autoestima, sobre el malestar psicológico y, por supuesto, la dimensión sexual es una fundamental. Es decir, tenemos biológicamente más capacidades, si me lo permiten, porque lo dice la biología, pero yo, si quieren que seamos igualitarios, me quedo en que tenemos los mismos. ¿Vale? Tenemos las mismas capacidades para disfrutar del cuerpo, pero a mí me están trastornando que al final no disfruto de ese cuerpo que tengo, porque me han convertido en una persona totalmente vulnerable y desempoderada de mi cuerpo.
Y la sexualidad es un lenguaje corporal. Si no me gusta mi pecho, no me gusta aquello, ay, esto me lo tapo, esto que no me vea, a oscuras, no sé qué, no le voy a gustar cuando me vea, parece que nos gustamos, pero después cuando me vea desnuda, ¿qué va a ser esto? Y rechazo desnudarme, literalmente, en ese cuerpo a cuerpo que es la sexualidad. ¿Cómo voy a desnudarme si no me gusta mi cuerpo? Bueno, seguimos. Esto que os decía, el deseo de aprobación, los seres humanos lo necesitamos. Hoy en día, con las redes sociales, hemos convertido al mundo entero en los evaluadores de mi cuerpo. Y lo estamos haciendo con una edad en la que ya con los 5 amiguitos o amiguitas que tuviera, ya la cosa peligraba. Imaginaros es decir, en el espacio offline ya peligraba. Imaginaros en lo online. Bueno, los hombres, los estudios confirman que esa objetivización es una manera de reafirmar la dominación sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque si yo tengo enfrente a una persona inferior, no necesito violentarla si creo que es inferior. Realmente no creo que es inferior. Y la tengo que violentar para seguirla manteniendo en ese lugar inferior. Porque ¿para qué voy a violentar o me voy a preocupar por alguien que considero que no va a llegar nunca al nivel al que yo estoy? No, porque no es así. Porque realmente la violencia contra las mujeres no habla de otra cosa nada más que de la vulnerabilidad de esos hombres que son incapaces de relacionarse de manera saludable con mujeres que un día quieren estar contigo y el siguiente igual no. Pues ya está, no quieren estar contigo, acéptalo. No pasa nada, puedes ser feliz. Bueno, entonces, esto ocurre a lo largo de un continuo, hay muchas maneras de objetivizar el cuerpo de las mujeres en contextos físicos y en línea, y por supuesto tiene unas consecuencias brutales en todas las esferas de la vida de la mujer, profesional, educativo, político, personal, reforzando las actitudes sexistas y la violencia. Y con esta casi que ya me voy a quedar, tengo alguna más que podremos poner. Y tengo un vídeo de 1 minuto que les quiero poner, que es de... bueno, pero tenía que ponérselo con este ordenador, no con ese. Bueno, ya arreglamos, mientras van haciendo las preguntas, paso para ello. Bueno, entonces esto es muy importante. Fijaros, los contextos en los que las mujeres somos objetivizadas, a nivel personal, lo hacemos con nosotras mismas, a nivel interpersonal, ser tratada como un objeto sexual por otras personas. Hemos trabajado mucho con los comentarios sobre el cuerpo, en investigaciones, y por supuesto con todo lo que tiene que ver con la violencia y la objetivización online. Y a nivel cultural, ¿qué se gesta ahí? ¿Cómo se construye o se transmite toda esa objetivización? Pues a nivel, todas esas normas y expectativas se transmiten dentro de todas las industrias mediáticas. La publicidad, ahí no se los pongo, pero es abrumadora la cantidad de estudios confirmando todo esto. La publicidad, hoy en día, publicidad objetivizando a las mujeres. El cine, la televisión, la música, la letra de las canciones, las revistas, las redes sociales, los videojuegos, poco estudiados, por cierto, los videojuegos, mucho más otras dimensiones. Y la pornografía. Y la pornografía realmente, y ahí ya me voy a saltar a esa diapositiva, quiero llegar ahí. Bueno, entonces la pornografía, que si ahora tienen interés en preguntar sobre ese tema que no hemos desarrollado tan en profundidad, pues la pornografía online, que es esta pornografía en la que hoy en día prácticamente colapsa todo el espacio de Internet, es una industria dentro del contexto capitalista neoliberal que difunde imágenes hipersexualizadas y objetivizadas de las niñas y mujeres con las que se erotiza la violencia. Porque lo que vemos cada vez más no es más que violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres. La que más se ve, y después si quieren pregúntenme sobre eso, contribuyendo a normalizar la desigualdad y las diferentes formas de violencia, creando un potente imaginario misógino
y pornificando la cultura. Y estas imágenes de las actrices en las alfombras rojas, estas imágenes de las heroínas, cómo se performan esas heroínas, en esa estética totalmente pornificada, no viene de la nada, viene de un espacio en donde hemos pasado de la sexualización a la hipersexualización y en donde el imaginario colectivo está invadido y los adolescentes, que cada vez consumen más pornografía, de esta imagen totalmente pornificada de la cultura y especialmente de las mujeres. Con esto termino porque no me dejan hablar más, pero... Es que tenemos, bueno, primero de todo agradecerle muchísimo su clarísima intervención y tan interesante. Y ahora tenemos muy poquito tiempo para hacer preguntas, entonces, por favor, levanten la mano quien quiera. Ya tenemos, sean por favor rápidas en la formulación de la pregunta. Sí, pásale el micro. Sí. No se te oye bien, acércate un poquito. Profesora de biología. ¿Y cuánto se habla de estos temas Pues justamente yo es que imparto clase en un experto que está enfocado sobre prevención de los efectos de la pornografía. Y mi primer mensaje era darte las gracias, María, por esta reivindicación que has hecho de la biología. Porque actualmente, sobre todo en el entorno feminista, está muy desvirtuada. O sea, antes de Perdón. Uy. Ay. Pseudocientífica de filósofos y psiquiatras no científicos. Y es una pena porque efectivamente la biología apoya la biología, ¿qué dice la biología? Pues está claro. Sí, además es que también está levantando el mito de que solamente tiene una función. Se están encontrando las funciones, son bastante, el placer es muy importante, pero el resto son bastante más importantes y podrían estar en la base de por qué se quiere abolir el placer femenino, ¿no? Tiene más que ver con la elección de pareja, con el control del instinto. Bueno, mi pregunta iba más dirigida a la parte ya de tecnología y quería saber tu opinión, tu percepción, coordinado con tus compañeros en las conferencias que impartes en toda esta visión de bienestar internacional. Y es que nosotros nos hemos encontrado en el experto con que después de los primeros años de mucho interés, a día de hoy nos cuesta encontrar alumnado. No tenemos muy claro por qué y queríamos saber si tú tenías alguna idea de por qué actualmente, tanto en el campo de la psicología como de la atención a menores, de la psicopedagogía, se conoce el problema, pero se piensa que tiene factores que no hace falta especializarse para solucionarlo. Quería un poco que ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Por qué la gente no se quiere formar para prevenir ese impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia? Bueno, yo creo que tenemos un gran problema con formarnos. Yo creo que en general hay poco interés por formarse en general, vamos a decir, porque ahora se considera que todo lo puedes saber, pues eso, conectándote a las redes sociales, y que el pasar por una formación pues no es necesaria porque ya está todo ahí y yo ya tengo suficiente conciencia crítica como para tomar lo que me conviene y dejar lo que no. Esto me preocupa porque realmente no hay ese nivel de conciencia crítica y realmente pues la formación no se adquiere
en las redes sociales. Todo lo contrario. Hay una gran polarización, hay una gran desinformación y bueno, puede haber alguna persona pues, con mucho criterio que pueda sacar algo de bueno de todo lo malo que se mueve en las redes, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el problema de la pornografía es que hay que saber bastante del tema para saber lo grave de lo que está pasando. Porque hay una idea muy naif de que la pornografía pues es eso, filmado. Y bueno, hoy en día, pues en esto que yo decía, pues el posfeminismo, no hay que ser feminista, pues tampoco hay que ir en contra de la pornografía, porque es un poco ir en contra del sexo. Y hay que ser modernos y hay que ir a favor del sexo. Y entonces la pornografía, pues es ir a favor del sexo. Cuando realmente el problema es que la pornografía y las personas que trabajamos en este ámbito estamos totalmente a favor del sexo, pero estamos totalmente en contra de la violencia y de que se convierta la pornografía en la medida de lo que es la sexualidad. Porque eso no es la sexualidad, porque nos estamos encontrando chicas jóvenes que están sometidas a violencia física, porque es lo que se ve en la pornografía. Y ellas también ven pornografía. Y entonces se normaliza, es decir, estamos en un momento que tenemos anestesiada la conciencia crítica, es decir, que interesa anestesiar esa conciencia crítica, y entonces es difícil subvertir estos mensajes de, pero bueno, pero ¿qué pasa? ¿Tú es que estás en contra de la pornografía? Como por ejemplo, tú estás en contra de la prostitución, pero si eso es trabajo sexual, pues es trabajo sexual. Y entonces digo, bueno, pues vamos a tener que hacer un grado, o bueno, podemos hacer una FP, porque si es un trabajo tendremos que enseñar a la gente a hacerlo. Pero qué casualidad, porque la mayoría, pues igual solo podríamos formar a chicas, porque a lo mejor los chicos heterosexuales no interesaban, a lo mejor los chicos homosexuales interesaban también, pero los chicos homosexuales no iban a interesar. En fin, que estamos en un problema realmente de ser capaz de desanestesiar esa conciencia crítica y de ser conscientes, ¿no? de la necesidad tan grande que tenemos de poner freno a toda esta pornificación de la cultura, en donde las niñas y mujeres, los niños también, niños, niñas y mujeres, también sufren todas estas violencias, ¿no? y que estamos realmente, que esto es importantísimo, estamos educando a las nuevas generaciones para ser los más débiles, la generación más débil psicológicamente, y hablo como psicóloga, de la historia. Porque les estamos educando les estamos enfrentando a experiencias que en vez de empoderarles, en vez de desarrollar su agencia, están minando su agencia, desempoderándole y incapacitándole para desarrollar conciencia crítica. Entonces, me parece que hoy más que nunca es necesaria esa formación, pero sí soy consciente de que no se percibe la necesidad, pero forma parte de cómo está actuando este sistema para impedir que vayamos en una dirección más saludable para nuestros jóvenes, pero forma parte de ese sistema. Si nos hacen creer que no hace falta, pues así seguirán sacando rédito quienes manejan estas plataformas, porque es evidente, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Ya tenemos a personas que tienen más dinero que el Producto Interior Bruto de países desarrollados. Entonces tenemos a personas individuales controlando un mundo que cada vez lo estamos, bueno, no voy a decir que estropeando, pero no lo estamos llevando por muy buen camino, por ser un poco optimista, y que yo creo que podremos revertirlo. Espero que así sea. ¿Hay alguna pregunta No más? ¿Alguna pregunta? Sí, aquí. Sí. No da tiempo. Sé breve en la formulación y da tiempo. Bueno, soy Nayara Pérez y soy educadora social y me dedico a dar talleres en coles e instis de sexualidad, adicciones, muchos temas. Y lo que más me cuesta siempre hacer entender a
a la chavalería, también tengo un tiempo reducido, ¿no? No son muchas sesiones, es el tema de la libre elección, de que no somos tan libres. Y te quería preguntar, como tú eres profe y tienes mucha más experiencia que yo, ¿qué consejo me darías para intentar hacerles llegar que la libre elección realmente no es tan libre y que estamos muy condicionadas todas y todos sobre todos estos temas en relación a la sexualidad? Pues, también mucho. No es fácil con muy poco tiempo. No es fácil con muy poco tiempo porque los mensajes son tan poderosos. Porque es como, no sé, como estamos en Madrid, pues lo voy a decir, pues en Madrid pues sois muy libres, porque tenéis un gobierno que lo que más le importa es la libertad de sus ciudadanos. Entonces, aquí la gente, habrá mucha gente que realmente se crea que es más libre que otras comunidades. Entonces, la narrativa es tan poderosa que, y es que para el ser humano es tan difícil, es decir, ser una persona que sea consciente de que está tomando decisiones y que esas decisiones están condicionadas por un contexto y que entonces todo ese condicionamiento invalida ese espacio de libre elección que se nos vende, porque es más cómodo comprar el mensaje, es que es mucho más cómodo para el ser humano. El ser humano vive mejor sin pensar. Digo mejor, que es más cómodo. Es que pensar cuesta mucho. La gente prefiere estar haciendo otras cosas que pensando. Y cuando tiene un momento para pensar, busca algo que hacer, no vaya a ser que se ponga a pensar y se tenga que encontrar con algo que no le gusta. Es como en terapia. La gente va a terapia a pensar. No es que la gente va a terapia porque está loca. Esto es muy importante entenderlo. Quien va a terapia no está fatal, porque el que está fatal pues no va, porque se cree que en el delirio que ha construido se cree que es la realidad. Entonces, el que va es esa persona que sí quiere pensar. Y esa persona que ese esfuerzo le va a costar un riñón, entre comillas, es decir, le va a costar sufrimiento, pero es un sufrimiento útil, porque el resto es un sufrimiento inútil. Solo sufres y no llegas a ningún lado. Aquí tienes un sufrimiento que te permite avanzar y, por tanto, superar ese callejón sin salida en el que estabas. Entonces, empatizo con tu frustración porque no es fácil, porque se necesita tiempo y porque tú compites tú sola, con tu mensaje, con millones de mensajes en todas las plataformas de las redes sociales en donde están el 100% de los adolescentes. El 100% de los adolescentes están en varias plataformas sociales, redes sociales. Entonces, es difícil, pero yo te diría que continuases, no te desanimes, porque algo va a quedar. Es como cuando educas y en la adolescencia tú dices, pero esta hija mía, este hijo, es que me está volviendo loca, todo lo que le estoy diciendo hace lo contrario y yo no aguanto más. Y yo les digo, tranquilos, tenéis que pasar la adolescencia. Ya cuando lleguen más adelante dirás, hasta se me parece, hasta hace cosas que yo hago y que le enseñé y resulta que en la adolescencia hacía lo contrario. Tranquila, tú sigue contándolo, tú sigue esforzándote en transmitirlo y lo conseguirás en la medida que sea posible, no al 100% y por supuesto, bueno, pero sigue así. Quedaría una última pregunta muy rápida, si alguien quiere. Hasta para hablar, ¿no ves? No tenemos tiempo. Ay, el vídeo. Vayamos a tomar unas copas. El vídeo, el vídeo. El vídeo, sí, el vídeo. Sí, el vídeo y tenemos ya luego que dejar la sala. Es muy rápido, pero os lo puedo poner 2 veces, ¿eh? Esperar, ahora le tengo que poner sonidos, que ya me estresa a mí de lo rápido que va. A ver, esto para arriba. Espera, ahora tengo que volver a empezar. Ahora voy a empezar. 1, 2 y 3. Ahí vamos. Ha estado siempre sometido a la mirada masculina y a su evaluación, condicionando su representación en la cultura visual y subrayando su dimensión sexual. Esta sexualización ha escalado hasta una alarmante hipersexualización, potenciada por la pornografía y las otras plataformas digitales que encadenan el valor de las mujeres a su apariencia física
y es atractivo sexual. Las mujeres son sometidas a los estándares cambiantes de belleza, irreales e inalcanzables, que se imponen a través de un cierre de control sobre sus cuerpos y las empujan a un descontento masivo, al verse incapaces de alcanzar la norma establecida. Reducir la identidad de las mujeres a un cuerpo completo, desvinculado de sus cualidades y valores personales, puede tener un gran impacto en su bienestar, ya que puede afectar su autoestima, incrementar el nivel de ansiedad, síntomas de estrés y el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Las mujeres, tratadas como objetos cuyo valor radica en su apariencia y cuerpo sexual, quedan atrapadas con la vigilancia y el control externo de sus cuerpos para ser valoradas, lo que también les empuja a que ellas mismas se autoconstruyan un control, limitando el tiempo de energía dedicada a disfrutar de sus vidas y de sus proyectos. En el último escalón de esta cadena opresiva sobre sus cuerpos, las mujeres son usadas como mercancía al servicio del deseo masculino, en un mercado global cada vez más digitalizado. No podemos seguir siendo cómplices. ¿Y si rompemos la cadena? Bueno, ¿os dio tiempo de...? Sí. ¿No necesitáis una segunda vez? Perfecto. Pues agradecemos muchísimo. Os lo haré llegar y lo podéis compartir. Muy bien, lo ponemos en redes nuestras. Sí, agradecemos muchísimo la intervención de María, agradecemos la presencia de todas y todos y agradecemos al Instituto Internacional una vez más el apoyo con esta sala, en este lugar tan magnífico y tan simbólico. Muchas gracias y buenas tardes.